¿Qué hace que nos enamoremos de una persona y no de otra? ¿Cómo elegimos a nuestros amigos, la gente con la que deseamos pasar nuestro tiempo? Las conexiones humanas son tan misteriosas como fascinantes. Somos capaces de saber tanto de los demás antes incluso de decir una sola palabra. Es como si aparte del lenguaje verbal existiera otro nivel de comunicación, más primario, más antiguo y al mismo tiempo mucho más efectivo, que nos ayuda a identificar de inmediato a aquellas personas con las que tenemos algún tipo de afinidad especial, las que nos ayudarán a crecer, a superar lo bueno y lo malo, a hacer que nos sintamos como en casa. El mundo se sostiene a base de hilos invisibles que nos conectan de formas inimaginables, pequeñas chispas que prenden a nuestro paso y que nos invitan a formar parte de un algo mucho más grande que la suma de las partes. Somos soldados del ejército de la vida, cuidando nuestras espaldas, conscientes de que juntos la fortuna siempre nos sonreirá. It's a different way with a different name. It could be the same, but I'm not sure if we're living in a similar place. And stable words and the weapons ready. Let's start again. Seems like under plays underneath your creed. Your rules are becoming an obsession of your drowning brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, listen, here comes the storm. And oh Lord, listen, here comes the storm. A Canarias, propiamente, es decir, le debemos muchas cosas del lenguaje. Es decir, el habla cubana en general ha sido permeada por vocablos que son propiamente isleños. Esto donde estamos sentados es un taburete. Esto es algo que no solo la palabra, sino también el objeto nos llegó de Canarias y se ha quedado como el asiento más universal de Cuba. Yo me hice revolucionario por muchas conversaciones que yo tenía con mi papá. Mi papá pasó mucho trabajo para criarnos a nosotros. Él vino de Canarias y fue cortador de tabaco, sembrador de tabaco, cortó caña y él para mantenernos a nosotros a ir a la escuela hacía todo lo posible por garantizarnos la comida. Siempre me decía, fíjate, en la revolución no se puede virar para atrás. La revolución es para adelante y para adelante. Que el que era revolucionario tenía que seguir siendo revolucionario toda la vida. Y eso es lo que yo he seguido hasta aquí. Son mis islas marineras, refugios del ancho mar. Mi bisabuelo era de La Palma y cuando era chiquito él dejó un traje que él usaba allá en La Palma y siempre me ha gustado siempre bailar con ella y cada vez que siento que soy mi bisabuelo, porque mi bisabuelo cuando me veía se emocionaba, se le salían las lágrimas, lloraba. Mi abuela paterna fue sobreviviente del Balmaneda, o sea, ella vino en ese barco, prendada por las bellezas de la naturaleza de la provincia de Oriente, deciden bajarse en ese pueblo y se quedaron ahí, y eso fue lo que los salvó. Canarias es mi segunda patria. Cuando digo patriota, es amar la cultura, las tradiciones, las personas. Yo tengo personas que quiero como padres en Canarias, como hermanos y como hijos. Cabaiguán, la capital canaria de Cuba. Así es como se conoce el municipio,
Pero más allá de una frase con gancho, en este caso, la descripción no podría ser más acertada. Cuba y Canarias tienen una historia común, es evidente, pero lo que se vive aquí, en estas calles, desafía los límites de la lógica. ¿Cómo un lugar al otro lado del océano puede sentir tanto amor, tanta pasión por una tierra que muchos de sus habitantes ni siquiera conocen? Necesito respuestas, y para ello nada mejor que acudir a Mario Luis, posiblemente el mayor experto en temas isleños del país y que está al frente de casi todas las actividades vinculadas a Canarias que tienen lugar aquí. ¿De dónde te viene a ti el amor por Canarias? De las entrañas de mis antecesores. Mi abuelita era canaria, de Mazo. Yo nací en un lugar canario, cubano, fíjate, pero canario. Antes de los años 50 existía una clínica muy famosa en La Habana con muchos recursos, que era Nuestra Señora de la Candelaria. Mi mamá fue a dar a luz allá y yo nací el 29 de noviembre de 1955 y me atendieron médicos canarios. Yo no sé si los niños que cuando nacen abren los ojos, pero si abren los ojos, lo primero que yo vi en mi vida fue un isleño. A ver, yo soy una persona que me entusiasmo con las cosas que me complacen y que me gustan. Fíjate que llevo 38 años casado con la misma mujer. Llevo 62 años viviendo en esta casa. 62 años viviendo en Cabaiguán. Realmente lo que me atrae a mí es las Islas Canarias. Yo a veces digo que conozco tantas o más personas en Canarias que en Cuba. He estado en todas las islas, las habitadas y las no habitadas. Y ya te digo, pues no he estado en San Borondón, yo no sé ni cómo, pero cualquier día voy a dar allá. Después sucedió algo muy importante en mí. En 1986 me nombraron director del Museo de Historia o Museo Municipal de Cabaiguán. Y entonces allí, como es lógico, una de las salas que habían estaba dedicada a las raíces canarias. Y empecé a tener mucho contacto con canarios y comenzamos a enriquecer las salas y a hacer las noches de tradiciones canarias. Tenemos desde el año 94 una casa canaria. Y entonces, como comprenderás, aquí casi todo gira alrededor de eso. Muchísima actividad y todas esas actividades las haces de una manera altruista. Lo hacemos sencillamente por algo que se llama amor. Amor a las raíces, amor al terruño. Entonces es un cúmulo de tantas cosas que a veces el corazón te va a estallar. Y entonces nosotros tenemos precisamente que escribir un libro, que hacer una mesa de comidas canarias. ¿Cuántos libros has escrito sobre Canarias, Mario? Quizás de 38 o 40 libros que tratan de las raíces canarias en Cuba. Tengo algunos inéditos. Por ejemplo, tengo un libro inédito que se llama Cabaiguán, la capital canaria de Cuba. Pero a ver, dime una cosa. Conocen a Cabaiguán como la capital canaria de Cuba, pero ¿qué tiene Cabaiguán que la haga diferente de otras capitales cubanas? En Cabaiguán hay canariedad. Yo no te puedo decir que en todas las personas, pero hay un sector importante que ama Canarias. Claro, eso no lo pusimos nosotros, la capital canaria de Cuba. No nos lo pusieron de La Habana, ni de Oriente, ni de Santa Clara, ni de Camagüey. Nos lo pusimos nosotros y lo decimos con orgullo. Y siempre decimos, bienvenidos a Cabaiguán, la capital canaria de Cuba. Y cuando entregamos un diploma, lo ponemos debajo. Incluso cuando le dedicamos libros a los amigos. Pero para ti, Canarias, ¿qué significa? Canarias es mi segunda patria. Y como te dije, que me siento un patriota. Cuando digo patriota, no es amar de manera ridícula, como decía Martí, la tierra que tú pisas. Es amar y hacer por esa tierra. Incluso llegar a odiar a quien quiera hacerle daño, que no es el caso. Amar la cultura, las tradiciones, las personas. Yo tengo personas que quiero como padres en Canarias, como hermanos y como hijos. La conexión con Canarias es tan fuerte que me siento como si me mirara en un espejo que me estuviera devolviendo el reflejo de mi tierra. Porque en este lugar,
La canariedad está tan presente que tengo la sensación de no haber salido siquiera del archipiélago. Paso de mi Cuba, mi Cabaiguán querido, mi lindo Cabaiguán, pedacito de cielo. El barrio Islas Canarias, la calle Valle, el monumento al inmigrante canario, el parque José Martí, sus palmeras. Mire a donde mire, todo está conectado con esa raíz común que compartimos, la huella isleña que me ha traído hasta aquí. Está claro que los habitantes de Cabaiguán no olvidan su pasado y sus inquebrantables vínculos con Canarias, unos vínculos muy presentes también en su museo municipal. Cabaiguán es un pueblo en el cual hay mucha inmigración canaria. De hecho, ellos, los canarios, nos trajeron muchas tradiciones en la parte de la cultura, de la economía. Nos legaron la siembra del tabaco y bueno, esto contribuyó a que al desarrollo económico, político y social de Cabaiguán hasta que se declara en 1926 como municipio. En este museo también atesoramos objetos referentes al Che. Él sufre un accidente, una lesión en la muñeca y en la cadera. Y en consecuencia de esto, le colocan un yeso en la clínica del propio pueblo, de nuestro poblado. Y bueno, en nuestro museo atesoramos la férula de ese yeso original, también parte del instrumental quirúrgico y una boina que en una ocasión se le quedó aquí en Cabaiguán. La presencia de objetos del Che en el museo no es casual, ya que los vínculos del revolucionario con el municipio de Cabaiguán son muy profundos. El Che Guevara es hijo adoptivo de Cabaiguán, porque el Che Guevara participó en la liberación de Cabaiguán de las tropas del dictador Fulgencio Batista. De los combatientes cabaiguanenses que se unen a las tropas del Che, hubo descendientes canarios. Uno de esos descendientes canarios que lucharon al lado del Che fue Efraín, que aún recuerda como si fuera ayer su pasado revolucionario. Uno en el que tuvo mucho que ver las enseñanzas que aprendió de niño, muy vinculadas a la tierra natal de su padre. ¿Cómo un isleño se hace guerrillero de la revolución cubana? Bueno, el problema, lo primero que necesitaba el isleño era tener conciencia. Y un isleño, por lo regular, casi todos la tenían. Yo me hice revolucionario por muchas conversaciones que yo tenía con mi papá. ¿Tu papá? Era canario, natural de La Palma, de la Villa de Mazo. Y él siempre nos enseñó la forma de que una persona cómo tenía que ser. Me decía que uno tenía que ser una persona honrada, que no podía mentir y que no podía robar. Y vaya, en esos principios me crió. Mi papá pasó mucho trabajo para criarnos a nosotros. Él vino de Canarias y fue cortador de tabaco, sembrador de tabaco, cortó caña, y él, para mantenernos a nosotros a ir a la escuela, hacía todo lo posible por garantizarnos la comida. Cuando tú le dices a tu padre que ya no son solo ideas, sino también que te vas a involucrar en las acciones de la guerrilla, ¿qué te dice? Siempre me decía, fíjate, en la revolución no se puede virar para atrás. La revolución es para adelante y para adelante. Que el que era revolucionario tenía que seguir siendo revolucionario toda la vida. Y eso es lo que yo he seguido hasta aquí. Pero tú conviviste, tú llegaste a convivir con el Che. Sí. En la comandancia donde nosotros estábamos era una escuelita. Y entonces ahí el Che tenía su comandancia y ahí era donde nosotros convivíamos. Y todos los días nos veíamos, nos saludábamos. Había veces que conversábamos, porque la gente tenía una opinión del Che, de que el Che era una gente reacia, así, reseca. Y el Che era lo más tratable y lo más... pero no se le podían dar con cuentos ni con mentiras. Él lo que tenía para dar era para todo el mundo. Si no había para todo el mundo, no había para nadie. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tú has estado luchando siempre. Por un lado por la revolución, luchando por los principios de esta isla, y por otro lado, con esta alma isleña dividida que tú tienes, también para preservar las raíces isleñas, las de Canarias. ¿De dónde te viene ese sentimiento a ti? Mira, a mí ese sentimiento viene de lo que yo te decía, que mi papá me lo inculcó. Y siempre me interesó. Entonces, siempre he tenido eso. Mi papá me decía siempre que él quería que... Él había cogido la nacionalidad de nosotros, los cubanos. Él se hizo ciudadano cubano ya último. Y que nosotros algún día
cogiéramos la ciudadanía de él. Y ya yo tengo, ya por uno somos 3, porque tengo a los 2 hijos míos y yo ya somos 3 isleños más. Pero la presencia canaria en Cabaiguán va mucho más allá, tanto en el tiempo como en la trascendencia que tuvo esta emigración para el municipio. La gran afluencia de canarios a Cabaiguán es en el siglo XIX, principio del XIX, cuando una serie de tierras vírgenes se comienza a dedicar al cultivo del tabaco. Cabaiguán es la comunidad canaria en Cuba por excelencia, porque la gran cantidad de canarios que emigraron tuvieron aquí su descendencia, que se fue multiplicando y de alguna manera fue de una forma endógena. No se mezclaron tanto con otras comunidades como sucedió en otros lugares y curiosamente Cabaiguán es el municipio en Cuba con mayor cantidad de raza blanca, alrededor del 93%, y de esa raza blanca fundamentalmente todos son canarios. En un principio, al llegar a Cuba, los canarios comenzaban como arrendatarios de otras personas, pero otros, los más afortunados, posteriormente podían ya arrendar una finca y a su vez subcontrataban a otros canarios. Y que seguía el ciclo, y ese otro canario, cuando adquiría algún dinero, llamaba a la familia canaria y comenzaba a subcontratar a otros canarios. Por eso también es lo que lleva que había una gran ramificación de canarios. Además, debido a que entre ellos los lazos eran tan fuertes que para prestar dinero, un canario le pedía dinero a otro canario y le prestaba dinero a otro canario. Las influencias canarias se dejan sentir prácticamente en todos los ámbitos. Pero comencemos por el terreno musical, ya que la famosa danza isleña de Pozas, orgullo de los habitantes de Cabaiguán desde hace un siglo, tuvo como fundador al canario José Garcés. La música era lo fundamental para él, la música canaria. Él todas las tardes, después que terminaba su trabajo, su labor diaria, él después que eso se sentaba por la noche y empezaba a tocar. Mi papá era muy pequeñito y él enseguida lo enseñó a dominar un poco el timbre, un ejemplo, la guitarra, y entonces él lo ponía de acompañante de él, ¿tú me entiendes? Desde que uno llegaba ahí, él siempre tenía la guitarra puesta en la mano, o si no la mandolina. Y ahí formaba un guateque, todas las tardes. José Garcés nunca dejó de luchar por mantener vivas las tradiciones canarias, a pesar de que jamás pudo volver a pisar su tierra natal. Él tenía el sueño de ir allá. Y no pudo ser, porque bueno, la situación que había en ese momento no le permitió ir, porque él pensó una cosa y salió otra. La añoranza de él era regresar allí y encontrarse con su familia de nuevo. Disculpan. Y como es lógico, la añoranza de él era regresar algún día, verla, compartir con ella de nuevo. No pudo. Mi papá lo pudo hacer en el año 96. Viajó la agrupación, la danza canaria. Lo que él no pudo lograr, lo logró mi papá. Con el mismo deseo que él, de ir allá, conocer toda su familia, compartir con ellos. Y de verdad que él viró tan contento allá de la familia allá, ¿tú me entiendes? Que es lo que me da emoción también, saber que a él lo recibieron allí como lo que somos, como familia, como uno más de la familia. Afortunadamente, la tristeza por sus sueños no cumplidos se contrarresta con la alegría que supone saber que su legado continúa más vivo que nunca. La danza isleña de Pozas es una agrupación primeramente musical, donde intervienen los timbres, la bandurria, la guitarra, las voces y también los muchachos que bailan malagueña, polca, isa, folías, mazurca, paso doble, que fue aquí donde se fundó la danza isleña de Pozas. Es decir, aquí fue donde radicó don José Garcés cuando llegó de Canarias, aquí se ubicó, aquí se hizo su familia, se casó. Ya a partir de 1929 él empieza a formar el grupo musical y luego se le incrementa a Chimijo Hernández, otro inmigrante de la isla de La Palma,
que formaron el grupo músico danzario. La danza isleña de Pozas sigue llevando a Cabaiguán un trocito de Canarias, del colorido y alegría de sus bailes, y lo hace manteniendo la esencia familiar que siempre ha sido seña e identidad del grupo. El grupo isleño Danza de Pozas es un grupo familiar. Casi todos tenemos que ver con José Garcés, de alguna forma. En el grupo hay muchos descendientes de Garcés. Hay otra bisnieta, hay 2 bisnietos más, hay un nieto, hay yerno. José Garcés nos dejó la música, el baile, los deseos de cantar y de bailar esa música, de seguir cultivando lo que él dejó y lo que él tenía. Y a nosotros nos encanta. Lo hacemos porque nos gusta, además de seguir su legado y su tradición, ¿no? Pero lo hacemos porque nos gusta. Mis islas marineras, refugios del ancho mar, alegres como una isa y ardientes como un volcán. Las enseñanzas de la danza isleña de Pozas se transmiten por vía oral, pero hay quienes prefieren dedicarse a recopilar las influencias canarias en instalaciones perfectamente organizadas, como sucede en el Museo Etnográfico Municipal de Cabaiguán. El objetivo de nuestra institución es la de preservar, exponer, divulgar, conservar e investigar todo lo relacionado con la cultura material campesina. ¿Qué tiene que ver el canario? Todo. El canario tiene que verlo todo, porque en el contexto histórico del que te estoy hablando, reflejamos un batey campesino de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, justo cuando se asentaron en nuestra zona una gran cantidad de emigrantes canarios que escogieron el campo, el trabajo del campo como su mayor forma de sustento. Por eso no se puede hablar de campesino de aquella época sin hablar del emigrante canario de aquella época. Nuestras colecciones están impregnadas de esa huella canaria. En nuestras colecciones tenemos sobrecamas tejidas a crochet, tenemos baúles que están de una u otra forma relacionadas directa o indirectamente con la inmigración canaria. Tenemos jarras que fueron traídas por emigrantes canarios y luego fueron heredadas a sus descendientes. Tenemos la excusabaraja o quesera que está en la cocina para guardar el queso. En el batey está el granero, que es una de sus construcciones, que fue traída también por los emigrantes canarios, que ellos la transformaron. Ellos en sus islas, por ser de esencia volcánica, lo hacían en pilotes de piedra y acá lo adaptaron a pilotes de madera, porque el canario tuvo esa gran sabiduría de adaptarse a esta tierra. El museo no solo se encarga de preservar elementos del pasado, sino que también realiza estudios sobre distintos aspectos de la cultura canaria. Esta última investigación la realizamos precisamente sobre la guacharaca. O juego de palo canario, es una modalidad de juego de palo canario y se usaba como un arma. Se tiene constancia de historias aquí en Cuba de que los isleños cuando sacaban su guacharaca era para una pelea. De hecho, entre algunos isleños se decían cuando estaban en pelea, cuando estaban en discordia por algo, tu guacharaca canta, tú quieres ver si canta, y ya estaban dándose los palos, de que canta, canta. Y el canto de la guacharaca era eso, caerse a palazos y terminar la bronca a palo. Afortunadamente, la guacharaca ya no se usa en Cabaiguán para resolver disputas, lo que no quita para que algunos descendientes canarios, como Manuel, demuestren un excepcional dominio en un arte que, si no fuera por su familia, posiblemente ya se habría extinguido. El palo canario, el bastón, la guacharaca o desvío, que también se le decía, lo aprendo de mi abuelo. Él me decía, esto es lo mejor que hay para pelear en Canarias. Esto viene de Canarias, a esto no hay haitiano que le haga frente, a esto no hay chancletero que le haga frente, a esto no hay machete que le haga frente. Apréndetelo bien, que cuando sepas esto, nadie te va a ganar. Mi familia viene del caserío de Chío, en Guía de Isora, Tenerife. Y ellos tenían bastante gama de ese conocimiento de bastón, porque además de que habían peleadores de bastón muy prominentes en la familia, también se instruyeron con otros que venían de La Gomera. El bastón canario es patrimonio de la cultura canaria, pero además es una tradición que se perdió allá. En las islas no existe nadie, no han encontrado nadie a lo largo de todos estos años que domine esta técnica, y donde único queda es acá. Mi siguiente parada en el camino
es una historia de ida y vuelta, de una doble emigración. Juanito Panchín es un humorista cubano que hace casi 2 décadas llegó a Canarias, donde se ha labrado una exitosa carrera profesional. Pero si nos remontamos atrás en el tiempo, fue su abuelo quien un buen día salió del archipiélago canario rumbo a Cuba. En la zona de Cabaiguán aún vive la madre de Juanito, Carmen, al mismo tiempo hija y madre de migrantes, conectada a Canarias por ambos extremos. Carmen, tú eres madre de un emigrante cubano que fue a Canarias, pero también eres hija de inmigrantes. Hija de inmigrantes. ¿Canarios? Canarios. Que vinieron a Cuba. Que sí. Vinieron a Cuba huyendo del servicio militar. Mi padre vino el 19 de marzo del año 25. Él se vino para acá y estuvo aquí ¿cuánto tiempo? Toda una vida y no volvió a Canarias. ¿Cómo le fue a él aquí? Aquí, a principio le fue mal. Él vino para la Fragua de mozo y ahí estuvo 2 años de mozo y después hizo vega y pudo venir para acá, para Santi Espíritu, y arrendar un pedazo de terreno, y ahí entonces conoció a mamá y se hicieron novios, se casaron y nos tuvieron a todos nosotros, que somos 6. Pero la vida de un inmigrante es dura, ¿eh? Es dura, en todas partes del mundo. Y tú eres madre de una persona que tuvo que emigrar también. Que emigrar, y lo llevo en el alma como un dardo, el día entero y la noche, de pensar que mi hijo es un emigrante. Las cosas del destino, él estaba destinado otra vez a volver a la tierra a la que de alguna manera seguía perteneciendo, ¿no? Sí, porque es así, cuando uno tiene una cosa en el destino se te da. Él es 2 veces canario y lo llamó la tierra isleña esa para allá. Y él conoció donde vivió mi papá, anduvo toda aquella cuadra, la retrató, me la mandó, aunque ya no existía nada de eso, porque ellos vinieron para Venezuela, los hermanos de papá, medios hermanos. Y ya de papá no quedaba allí nada, la vieja había muerto, Micaela. ¿Tú recuerdas el día en que Juanito Panchín te dijo, mamá, me voy? Sí. ¿Te recuerdas ese día? ¿Cómo no? Me recuerdo. Y pensando que no se quedaba, le dije, no te despidas de nadie, que las despedidas son tristes. 31 de agosto del año 99. Eso es un hueco que nada lo llena. Nada. Ni manjares, ni dinerito que te manden, ni cositas bonitas. Porque lo material no llena lo espiritual. Yo sí tengo esperanza de que el Señor me conceda volverlo a ver. Porque aunque estoy un poco vieja, pero Dios me permitirá volverlo a ver. Bien sea aquí o bien sea allá. Santi Espíritus de Cabaiguán y la provincia de Santi Espíritus sienten fascinación por la masonería. Existen aquí hasta 11 logias masónicas diferentes, y se da el caso de que una de las más importantes, la logia Luz y Verdad, fue fundada en 1916 por Pedro Darias Mora, de origen canario. La logia se funda el 27 de octubre del año 1916 por un grupo de hermanos encabezado por el venerable maestro y venerable hermano Pedro Darias Mora. Pedro Darias Mora era de origen canario y bueno, al ser Cabaiguán un asentamiento eminentemente canario, pues bueno, vino a la tierra a la que era afín según sus antepasados y su propio estatus. Logró, al mudarse para esta tierra, sembrar esa semilla germinó. Y hoy en día tenemos la suerte de contar con este templo en las condiciones que usted lo ve. La logia es un taller donde se trabajan las ideas, donde se trabaja la ética, donde se trabaja la moral, el amor a la tierra que lo vio nacer a uno. Seguro que en sus reuniones secretas estos masones usan bastantes canarismos, básicamente porque el habla de los cabaiguanenses está repleto de ellos. La influencia del léxico canario en esta parte del país es especialmente importante, como bien sabe Marlene, escritora y una auténtica experta en palabras muy nuestras que en Cabaiguán han hecho muy suyas. ¿Cachanchan? Pues alguien que sirve a todo el mundo. Magua. Ay, qué añoranza. Disipela. Oh, es una enfermedad que mi abuela sabía hacer un rezo y curarla. ¿Tu abuela sabía hacer un rezo y curarla? Sí, cómo no, con hojas de naranja. Porque tu abuela, ¿de dónde se trajo esa sabiduría de curar las cosas? Bueno, de Mazo, de La Palma. ¿Y esa es tu
ascendencia canaria. Parte, porque también mi abuelo materno, Bartolo, era de Villa de Mazo. Es decir, ellos se conocieron en Mazo, mi abuelo vino a Cuba, hizo un dinero, volvió, se casó con mi abuela, la dejó embarazada, regresó a Cuba y cuando volvió a hacer dinero la trajo. Bueno, una novela como las que tú escribes. Algo así. ¿Cómo es posible que tú te hicieras escritora? A ver, en casa de mi abuelo se leía mucho. Y yo tenía un tío que se aprendía las décimas de memoria y las cantaba por el Camino Real. Es decir, se sabía una novela en décimas de Chanito y Sidrón que se llamaba Camilo y Estrella y tú oías a mi tío Enrique cantando. Las fiestas que había eran con punto cubano y con el grupo de la danza isleña que lo mismo tocaba una isa que un son cubano. Claro, tú de todo eso extractas, ¿no? Desde tu infancia oyendo hablar a los isleños, porque estaban dentro de su propio círculo todo el tiempo. O sea, que todas esas palabras se te quedan a ti, ¿no? Todas las palabras, todas las frases. A Canarias propiamente, es decir, le debemos muchas cosas del lenguaje. El habla cubana, es decir, el habla cubana en general ha sido permeada por vocablos que son propiamente isleños. Esto donde estamos sentados es un taburete. Esto es algo que no solo la palabra, sino también el objeto nos llegó de Canarias y se ha quedado como el asiento más universal de Cuba. La palabra gofio y el gofio. Aquí en Cabaiguán hubo fábricas de gofio. En la provincia hay una de las pocas fábricas de gofio de Cuba. Es decir, llegó la palabra, llegó el objeto, llegó el alimento, llegaron frases. Aquí hay muchas palabras del habla marinera y estamos en una zona mediterránea, casi en el centro de Cuba. El barco parado no gana flete, irse al garete. Frases como, por ejemplo, nosotros teníamos un refrán que era: la yagua que está para uno no hay vaca que se la coma. ¿Y tú te sientes canaria, de alguna manera, Marlene? Mira, el único país que yo quise visitar siempre cuando yo me leía aquellos libros de 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, o me iba para Malasia con el tigre de la Malasia, con Emilio Salgari, con Julio Verne y todos estos que escribieron de cualquier país, de cualquier lugar. A mí siempre me tenía el bichito de visitar Canarias. Y conocí a hermanas de mi abuela materna en La Palma que vivían, doña Antonia y doña Abelina. Sí, conocí. Tengo más familia en Canarias que en Cabaiguán, que en Cuba. Léxico, costumbres, música y por supuesto también hemos tenido una gran influencia en la gastronomía. Quien más, quien menos, aquí todo el mundo sabe elaborar algún plato canario. Todas las integrantes del grupo de cocina suelen traer platos hechos por ellas mismas. Y hoy no iba a ser menos. Así que toca jornada de degustación en la que he de confesarlo, todo está riquísimo. Yo he hecho unas frituras, unos buñuelos, que como le decimos nosotros, de yuca y malanga. He cocinado el rolón, que el rolón no es más que un plato tradicional canario, se hace con harina de maíz seco. Hoy he traído la sopa de miel, que es uno de los platos típicos de Canarias. Es, en realidad, un acto de amor. El amor a una tradición, a unas fuertes conexiones con Canarias, que en la asociación están decididos a salvaguardar a toda costa. A nivel sentimental, la Casa Canaria significa mucho porque es como ir a las orígenes, a lo que fueron nuestros abuelos, que quizás a veces ni los conocimos, pero fue quedando de ellos toda la tradición, que es lo que estamos haciendo, rescatando la tradición, que no se pierda nada de lo que ellos trajeron. Pero en la Asociación Canaria no solo se dan cursos de cocina, sino que también existe un taller de bordado. El objetivo de nuestro taller de bordados es rescatar las tradiciones canarias. Unas tejen, otras bordamos, y yo más bien me he dedicado pues al punto de cruz, a hacer cuadros de punto de cruz, que tengo unos cuantos y gustan bastante. Este pañal es realizado con a punto presilla, todas las conchas en su borde. Era de piqué, que era un tipo de tela que se usaban, con bodoques, con ojetes, y es una de las piezas que también atesoramos y que ya próximamente
a finales de año será una pieza centenaria porque fue donada al museo y formó parte de una canastilla de 1908. Hay buena comida, prendas canarias y por supuesto no podría faltar una magnífica agrupación de baile. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en mi alma y no la de perder. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en mi alma y no la de perder. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en mi alma y no la de perder. En el grupo de baile, todos somos descendientes de canarios y nos reunimos aquí para hacer diferentes bailes como la isa, la malagueña, la polca. Cuando yo bailo canario me encanta, o sea, me paro ahí a bailar y se me olvida el mundo, se me olvida todo porque sí me gusta. Es imposible no emocionarse ante este espectáculo. Personas de diferentes edades y sexos conectadas por el excepcional amor que sienten hacia la tierra de sus ancestros. Mi bisabuelo era de La Palma y cuando era chiquito él dejó un traje que él usaba allá en La Palma y mi abuela lo tiene guardado. Y siempre me ha gustado siempre bailar con ella y cada vez que siento que soy mi bisabuelo. Porque mi bisabuelo cuando me veía se emocionaba, se le salían las lágrimas, lloraba, se quería que yo bailara, siempre se quería que yo fuera un gran bailarín de Canarias. Ha sido una velada inolvidable en la que no ha faltado de nada, ni siquiera un poco más de gastronomía, de parte ya no de entregados descendientes isleños, sino también de cocineros profesionales que se unen al esfuerzo de mantener viva la gastronomía canaria en Cabaiguán. Bueno, hemos traído platos como el puchero, que es un plato tradicional canario. Tratamos de hacer una versión al estilo de nuestra cocina. Por lo que lucha nuestra asociación culinaria en Cuba, que es la asociación en la cual yo represento en esta provincia, no es más que eso, ir a nuestras raíces, rescatar todo lo que tenemos. Para eso estamos trabajando en coordinación con la Asociación Canaria, donde tenemos talleres, ofertamos nuestra asociación talleres del arte culinario, de cocina, trabajando en círculo de interés con los niños. Es un nuevo día en Cabaiguán. Mientras sigo pensando en las conexiones que nos unen, en el modo en que todo va encajando de forma natural y armónica, decido coger la carretera para acercarme hasta Chambas. Allí vive una persona a la que tengo muchas ganas de conocer, el nonagenario Modesto San Gil, el último poeta canario vivo en Cuba. Yo vine de 6 años. Yo salí el 14 de junio de 1928 del puerto de Santa Cruz de la Palma. Salimos de la casa de mis abuelos cuando la guagua de la estación arrancó. Yo miré y ya vi de espaldas a mi abuelo con la mano en la cabeza, besándose la cabeza y dando gritos. Yo nunca había visto una cosa tan patética como esa. Ellos se quedaron solitos porque los hijos estaban aquí en Cuba. Poco más de un año murieron los dos, pero murieron de tristeza, no murieron de otra cosa. ¿Tú sabías que ibas a emigrar? ¿A emigrar? Bueno, a esa edad no hay una opinión, no hay un concepto concreto de esas cosas. Le pregunté, ¿cuándo vamos a casa, papá? ¿Cuándo? No le hice más esa pregunta. Se la había hecho varias veces. Nunca me enseñó la cara. Nunca me respondió esa pregunta. ¿Cómo iba a preguntársela? Si era como partirle el alma. Y aún hoy la siento como un martillazo en el alma. La añoranza. Sí. Pero y Modesto, ¿cómo es posible que tú, con tan solo 6 años que saliste de La Palma, todavía añores la tierra? Sí, todavía la añoro, mi fiel. Para mí era una constante el recuerdo y el estudio de las cosas de Canarias. Creo que pesa más la canariedad de mi poesía, porque aún hablando en cubano me salen giros, expresiones
vocablos que me vienen de allá, pero están aquí que no se van. Y uno habla como sabe. ¿Tú llegaste a perder la esperanza de regresar a Canarias? No, nunca. Ahora cuando yo estuve, estas 2 veces que estuve en los años pasados, en la isla de La Palma, donde un primo mío me llevó a toda la isla, a los 13 municipios, me di cuenta de cómo yo amaba todo aquello. Allí me sucedió una cosa muy interesante. Veo un rosal en forma de domo. Cuento las rosas y eran 82. Cosa que en Cuba yo nunca vi un rosal con tantas rosas ni en forma de domo. Para contener las lágrimas en un caso como ese, en una situación como esa, hay que tener el alma de piedra. Regreso a Cabaiguán para iniciar la recta final de mi viaje. Uno que me lleva hasta el patio de Tila, lugar de encuentro de músicos, poetas y decimistas. Yo hago décimas porque lo aprendí de mi familia canaria aquí en Cuba. Aunque ellos no la practican como yo, pero me enseñaron, me ayudaron bastante, porque por lo menos cogí su experiencia. Cuando voy a la Casa Canaria a dar mi arte, a cantar, lo primero que llega a mí es el recuerdo de los antepasados isleños, el propio José Martí, Leonor, y mis padres, mis abuelos, y me parece que estoy cumpliendo con ellos. El patio de Tila, como no podría ser de otra forma, también está muy vinculado a Canarias, ya que se levantó como homenaje a un isleño, Federico Rodríguez, que vino hace más de un siglo del otro lado del océano, trayendo consigo una maleta llena de sueños y poemas. El patio de Tila es un proyecto sociocultural, es una necesidad espiritual que tuvimos los descendientes de un canario, Federico Rodríguez, que vino a Cuba en 1915, y como la décima fue el vehículo que él utilizó para comunicarse, nosotros hoy la mantuvimos y la mantenemos. En ese mural existe una constancia, un testimonio de la poesía de esas personas a través del tiempo. Hay décimas del 1901, hay décimas del 15. Me emociono porque realmente el día pasa, muere la noche, nace una planta, germina, termina todo, termina la vida, pero nunca termina el recuerdo, por lo menos de lo que aman, de lo que queda. Eso es eterno. Y como las conexiones aquí parecen infinitas, en el interior del local conozco a otro orgulloso descendiente de canarios, Noel Rojas, que ha continuado una tradición familiar que también parte de Canarias, la elaboración de vinos. Todo esto viene de las Islas Canarias. Mi padre nació allá, era de la isla de Lanzarote. Conjuntamente con su familia llega muy pequeño al país, pero con ellos vino la tradición de hacer vinos. Acá no había la uva y entonces pues empezaron los inventos, como pudiéramos decir, de buen cubano, a producir vinos de otras frutas. Y así fue que se creó una tradición vinícola dentro, no solamente de la familia, sino del territorio. Los canarios, diríamos que fue la base fundamental de la fabricación del vino. La base es fundamental porque realmente antes lo que eran los españoles, bueno, toda aquella etapa de conquista, colonización y después toda aquella etapa de ellos estar gobernando en el país, sí había vinos, pero más bien vinos traídos de allá. Pero los canarios no lo trajeron en la mano, lo trajeron en la mente. Y entonces, bueno, pues ellos nos dieron a nosotros la oportunidad de comenzar a desarrollar una cultura vinícola acorde a nuestro país. Nancy también se dedica a la industria vinícola y le ha puesto a su marca de vinos un nombre curioso, tal vez hasta chocante, pero que encierra un hermoso homenaje: Valvanera. El Valvanera es el acontecimiento
más dramático de toda la inmigración canaria en toda la historia. Y tú le has puesto el nombre de Barbanera a tu vino. ¿Qué relación tienes tú con ese barco? Es que lo hemos vivido en carne propia, porque mi abuela paterna fue sobreviviente del Barbaneda. O sea, ella vino en ese barco. ¿Y cómo sobrevivió tu abuela? Porque prendada por las bellezas de la naturaleza de la provincia de Oriente, deciden bajarse en ese pueblo y se quedaron ahí. Quizás todo lo que ellos ven al bajar a tierra y las condiciones infrahumanas en que venían en el barco, porque venían muchos más pasajeros de lo permisible. De hecho, no era un barco totalmente de pasaje, era más bien un barco que traía mercancía y entonces la carencia de agua y de los víveres más elementales para la supervivencia, pues ya pensaron que era más acertado quedarse en tierra que continuar en el barco, porque todavía quedaba la travesía hasta La Habana. Y eso fue lo que los salvó. Nancy, ¿pero de dónde venían ellos en ese barco? Mis abuelos del Paso. ¿De La Palma? De Santa Cruz de La Palma. Se conocían desde niños. Personalmente tú has transformado ese drama, ¿no? Ese naufragio lo has transformado en un homenaje a tu abuela. Sí, sí, porque en tu caso... Todo esto es por un homenaje a mi abuela. Yo no conozco a mi abuela, porque mi abuela fallece de parto y por ironías del destino en la misma fecha, o sea, años después, pero en la misma fecha en que ella se bajó del Barbaneda. No la conocimos físicamente, pero todos los hijos y los nietos tenemos de ella un recuerdo que es como un mito, porque es una historia muy linda, es una historia que marca a cualquier persona que tenga un poquito de sentimiento, y más si tú sabes que esa fue tu abuela. Nos dejó también, la herencia de sus costumbres, de sus cosas. Quizás porque no estaba presente físicamente, enmarcamos más sus costumbres, sus comidas, su tradición del vino para que no faltara en la mesa. ¿Tú te sientes realmente canaria? Sí, cómo no. Yo sí me siento canaria. Y sí me siento porque es que, o sea, de 4 abuelos el 75% es canario. Y fuimos una familia muy unida siempre. Nos contaban historias de ellos. Y mi madre se encargó de que eso lo sintiéramos de verdad. Y es lo que yo trato de hacer de una forma u otra. Quizás no me salga tan perfecto como lo hicieron mis abuelas o como lo hizo mi madre, pero yo trato de eso transmitirlo también, porque es una sensación muy bonita. Conexión. Esa chispa que con un chasquido de dedos nos seduce y nos hace comprender que las respuestas están ahí, que siempre han estado ahí, delante de nuestros ojos. Son las conexiones las que nos hacen ir y volver en un viaje sin principio ni final, donde impera la esperanza. Es la casualidad, hecha causalidad. Juegos de palabras con un origen común de recorrido eterno. Es la llama que prende nuestros corazones, guía nuestros pasos y nos convierte en orgullosos custodios de las ideas que un día aprendimos de aquellos a los que amamos y respetamos. Las conexiones guían nuestros pasos, mostrándonos el camino que estamos llamados a tomar, las tradiciones que estamos destinados a defender, porque ni el tiempo ni la distancia tienen poder sobre nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, el amor que nos conecta a una tierra a la que pertenecíamos, pertenecemos y siempre perteneceremos. El viaje continúa.